Imagínate que eres un padre de familia trabajador, casado, que vive tranquilamente en Maryland, tras años de procesos judiciales, entrevistas migratorias, audiencias, apelaciones y finalmente una orden judicial que dice no lo pueden deportar porque si lo hacen lo matan. Y entonces te deportan. Y nada de una cárcel normal, ¿eh? Te mandan a una mega cárcel de El Salvador diseñada para aplastar pandillas, donde estás rodeado de tipos que probablemente no duden ni medio segundo en clavarte un cuchillo si creen que miraste mal. ¿Y cómo llegas ahí? ¿Cómo llega el padre de familia a esta situación? Pues porque el gobierno de Trump dice que ha sido pues, un error administrativo. Pues nada, bienvenidos a este mundo donde los derechos humanos se imprimen en Comic Sans y los errores cuestan vidas. Y además de eso, se dice tranquilamente que no se va a hacer nada para arreglarlo, ¿vale? Hablamos del caso de Kilmar Abrego, un caso tan absurdo que si lo hicieras en Netflix dirías que es inverosímil. Pues bueno, Kilmar Abrego llegó a Estados Unidos en 2011. Llegaba siendo un inmigrante irregular, es decir, una persona que no estaba bajo la protección del sistema y demás. Llegó siendo apenas un adolescente, ¿vale? No venía de vacaciones, no venía buscando oportunidades económicas, venía huyendo, ¿vale? Exactamente desde 2006, miembros de pandillas salvadoreñas lo habían golpeado, ¿vale? Lo habían amenazado, lo habían intentado secuestrar. La razón, ¿por qué? Por extorsionar a sus padres, como ocurría sobre todo también en tantos barrios de Centroamérica, donde las pandillas son Estado, juez y verdugo, ¿vale? En Estados Unidos, pues Kilmar construyó una vida, trabajó en la industria metalúrgica, se casó con una ciudadana estadounidense, tuvo un hijo, vivió discretamente en Maryland, no cometió delitos, muy importante, y siguió el camino legal. Presentó su caso, fue escuchado por un juez de inmigración que tras años de revisión reconoció que su miedo era legítimo y que no debía ser devuelto a El Salvador. ¿Dónde está la polémica? En 2019, durante el proceso, un juez demostró por un momento que Kilmar podía tener vínculos con la MS-13, la temida mala salvatrucha. ¿La fuente de esta denuncia cuál era? ¿Una fuente anónima sin pruebas? Pues bueno, Kilmar apeló y la acusación fue retirada. Ya está. ¿Con esto damos por cerrada la historia? Pues no. Porque cuando tienes una administración como la de Trump, que persigue a las personas por su color de piel, el final puede convertirse en una pesadilla en cualquier momento. Y así llegamos a el error administrativo. En marzo de este año, Kilmar fue detenido por agentes de inmigración. Sin aviso, sin motivo nuevo, sin violar ninguna ley, lo subieron al avión y lo deportaron a El Salvador, ¿vale? Por supuesto, no a su casa, sino que lo mandaron directamente al CECOT, al Centro del Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel creada por Nayib Bukele, que parece más bien diseñada por un villano de Batman, ¿vale? Estamos hablando de una cárcel donde los presos están 24/7 sin ver la luz del sol, sin camas, sin abogados, sin juicio, donde por supuesto se han documentado casos de tortura, hacinamiento, desapariciones forzadas, una cárcel pensada para generar miedo y para atraer a parte de la población, ¿vale? Por supuesto, la administración Trump, ¿qué ha dicho? Pues ha reconocido que su deportación pues, ha sido un error administrativo, como si te hubieran archivado mal un papel, ¿eh? Aquí un funcionario se ha equivocado, le ha dado mal el botón y el pobre chico pues ha acabado en una mega cárcel de El Salvador, siendo que está amenazado de muerte por las pandillas salvadoreñas. Pero claro, uno después de esto pues dices, bueno, si al menos es un error administrativo, guiño guiño, pues lo van a solucionar, ¿no? Habrá una voluntad de la administración por parte de solucionarlo. Nada más lejos de la realidad, ¿vale? Nada más lejos de la ciudad, de la realidad, porque es que aquí un ciudadano legal ha acabado terminando una celda sin derechos, una prisión de máxima seguridad de otro país y lo único que dice el gobierno es, ups, esto es que es todo relacionado con la puñetera política trumpista y encima donde te dicen que no se puede hacer nada, que esto es de lo más grave. Trump, en una reunión con Nayib Bukele, a las preguntas de una periodista, reconoce que es verdad que esto ha ocurrido, ha habido un error administrativo y Kilmar está en la cárcel. Y además que no va a hacer nada por arreglar la situación, que está allí y allí está.
De hecho, Bukele allí mismo dice que él no puede hacer nada, que está en la cárcel y que él no puede hacer nada. Me recuerda a una situación de mientras dure la guerra, donde Franco le dice, no puedo hacer nada por su amigo, se lo llevaron los nacionales. Y le dicen, pero si los nacionales son ustedes, es usted. Y lo siento, no puedo hacer nada. ¿Vale? Pero aquí llega la justicia, porque por suerte, y mal que le pesa a Trump y a los trampistas y a la gente de extrema derecha, existen jueces y existe lo que se llama teóricamente la separación de poderes y el Estado de Derecho, que obliga a que todos los ciudadanos sean iguales y que tengas unos derechos legales y democráticos y que la justicia pueda actuar para limitar el poder de la administración, el poder en general, también el mercado privado, etcétera. Y bueno, Trump dice que, bueno, que él no va a hacer nada. Está deportado ilegalmente y por un error, pues ahí se va a quedar. Y aquí donde aparece la jueza Paula Chinis, ¿vale? Pues bueno, esta jueza no se traga el OPS, ¿vale? Esta jueza, de hecho, dice algo muy diferente. Ordena que el gobierno traiga de vuelta a Kilmar porque su deportación ha violado una orden judicial. Y no es una orden cualquiera de un juzgado menor. De hecho, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el máximo órgano, ratifica que Estados Unidos debe facilitar su regreso. Pero el gobierno que responde, bueno, eso dependerá del Salvador. Disculpa, ¿desde cuándo el cumplimiento de una orden judicial depende de la voluntad de otro país cuando tú eres superpotencia y es la cárcel donde mandas a toda la gente? Es como si te dicen que la policía no te puede rescatar porque el secuestrador no quiere. ¿Vale? El secuestrador no le viene demasiado bien, entonces no te van a rescatar. Y bueno, la jueza que ha hecho poner las cartas sobre la mesa. La jueza literalmente, vamos, ha explotado contra la administración Trump, ¿vale? Porque esto es básicamente desacato. Más si encima te lo ordena el Tribunal Supremo, porque claro, hubo aquí un cruce con el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo, sí, sí, la administración Trump tiene que actuar ya. Y la jueza se lo ha dicho claro. Le da 2 semanas al gobierno, ¿vale? Exactamente al Departamento de Justicia, para que presente pruebas que estén dando a recuperar a Kilmar. Y de hecho, ha sido muy clara. No habrá tolerancia para los juegos ni el fanfarroneo. ¿Vale? O sea, traducción, dejar de hacer el payaso y cumplir con la ley. ¿Vale? Por supuesto, el gobierno no ha parado de ofrecer versiones contradictorias. Un abogado dijo que si Kilmar se presentaba a la frontera lo dejarían entrar, otro que lo volverían a detener y lo deportarían a otro país, otro que le revocaría la nacionalidad, otro, que esto es un bulo, que era un miembro de las pandillas y que lo habían detenido porque era un delincuente. Y a todo esto, ¿qué ocurre? Pues que esta persona perseguida sigue encerrada en una cárcel que no respeta ni la presunción de inocencia más básica ni los derechos más básicos. Y todo esto ocurre mientras el Ejecutivo se pelea con el Judicial como si fuera una partida de ping-pong, pero aquí hay vidas humanas en juego y además con la voluntad de ignorar a la justicia. ¿Vale? Y como os digo, en todo esto también entra Nayib Bukele, el que se ha mismo como presidente, rey, que gobierna vía Twitter, TikTok y comunicados con el último filtro que se haya hecho. Pues hombre, aquí entra el personaje este, ¿vale? El personaje autoritario, despótico que va a llevar a su país a una dictadura que ya está incumpliendo todas las leyes y dice, y bueno, este hombre es recibido en la Casa Blanca, como os digo, por Donald Trump, en un encuentro que parece más una sesión de fotos de campaña. Además, muy gracioso que Trump dijo que había un montón de presidentes que querían lamerle el culo. Y aparece este señor en la Casa Blanca y aquí le preguntan a él, ¿vale? Y su respuesta que es, ¿acaso quieren que meta un terrorista de contrabando en Estados Unidos? ¿Cuál es la realidad? Kilmar no tiene antecedentes. No ha sido condenado por ningún crimen. Pero Bukele con su cara de yo sé lo que hago, ya lo etiqueta como terrorista. Ni juicio, ni pruebas, narrativa en solitario. Y también dijo que aunque tiene potestad para liberar a El Salvador, no piensa hacerlo, porque no le gusta mucho liberar a terroristas. Ojo, ¿eh? O sea, sabe que no hizo nada, igual lo encierra. Y además, toda la administración Trump dando la narrativa esta de que es un terrorista y un delincuente. ¿Vale? ¿Y por qué no lo suelta? Porque necesita que siga el show. Porque el CECOT necesita pesos estadounidenses que cobra un buen dinerito. Porque Trump le viene muy bien mostrar mano dura. Y porque entre ambos han mostrado una coreografía, ¿vale? En la que los derechos humanos son los principales perjudicados. Es una auténtica barbaridad todo lo que está pasando. Una auténtica barbaridad. Y bueno,
Aquí va el corazón un poquito del asunto, ¿vale? Kilmar está siendo un rehén, no de las pandillas, sino de una alianza internacional basada en propaganda, en populismo, en desprecio por la legalidad, en autoritarismo y en un montón de cosas absolutamente horribles. Trump necesita mostrar ante su gente que está ganando la guerra de las pandillas. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues bueno, deportando a presuntos miembros de la MS-13, ¿vale? Presuntos, ojo, porque ni siquiera se molesta en probarlo. Como cuando empezó a deportar masivamente venezolanos porque pertenecían al tren de Aragua, cuando eso era falso. Y claro, Bukele encantado de recibirlos, porque refuerza su imagen de sheriff del hemisferio, ¿vale? De hecho, según el secretario de Estado Marco Rubio, la alianza entre Trump y Bukele es un ejemplo de seguridad y prosperidad en el hemisferio. Hombre, prosperidad será si vendes rejas. Pero hay un problema con todo esto, es que las pruebas no existen. ¿Vale? Kilmar no es un criminal, no tiene cargos, no tiene condenas. Fue acusado con base a rumores, fue absuelto y protegido. Y aún así a este ciudadano protegido por orden judicial lo deportan. Y esto lo convierte en algo muy peligroso, porque si pueden deportar a un ciudadano con orden judicial que dice que necesita protección y aquí está perfectamente, ¿a quién no pueden deportar de Estados Unidos? De hecho, Trump, en una reunión con Bukele, ha dicho, cuando pensaba que no estaban viendo las cámaras, que los siguientes que va a empezar a deportar son a los ciudadanos americanos. De hecho, justo cuando uno de sus portavoces decía que a quien critique a Estados Unidos, ¿vale? El modo de vida americano va a enfrentarse a la cárcel y a la justicia y a la deportación. Ojo, ¿eh? Esta gente, los defensores de la libertad de expresión y de la libertad incondicional, resulta que no lo eran. Menuda sorpresa. Esto, como os digo, no es una anécdota trágica, es una señal de que los gobiernos populistas están dispuestos a ignorar la ley, a aplastar los derechos humanos y jugar a la geopolítica con vidas ajenas. Están dispuestos a imponer una dictadura, y la van a acabar imponiendo a Estados Unidos, si no se les detiene. Y los jueces están dando guerra, pero van a durar un tiempo. Esta resistencia judicial, tarde o temprano, siempre acaba siendo vencida si el gobierno ultra acaba teniendo tiempo para tumbarlos. Y bueno, esta es la noticia, una noticia lamentable y que nos demuestra un poco qué está pasando en Estados Unidos y cómo están yendo las cosas a peor. Hay decenas de noticias todos los días de deportaciones absurdas, ¿vale? A una abogada pro inmigración que se encarga de regularizaciones, nacida en Estados Unidos, le ha llegado una carta del Departamento de Justicia que tiene que autodeportarse y que si no lo hace en unos días la deportarán. Y está nacida en Estados Unidos, ¿eh? Ojo al caso. Y así con un montón de casos más ilegales.